La estética de lo non finito, que es un término italiano, se centra en la belleza de lo imperfecto, lo inacabado. Y uno de los máximos representantes de esta estética es Miguel Ángel. Miguel Ángel fue uno de estos artistas renacentistas que pinta, esculpe, hace arquitectura, de todo. Y era el propio Miguel Ángel el que deliberadamente no terminaba sus obras o algunas incluso las destruía, ¿no? Y a mí me parece interesante, no solo desde el punto de vista puramente estético de estas obras, sino por lo que cuentan. El resultado final de una obra es lo que se hace público y es lo que nos llega a la gente. Sin embargo, para un artista ese resultado final es algo intangible, porque no lo ve diariamente y muchas veces incluso ni le pertenece. En cambio, el proceso creativo es algo que acompaña al artista diariamente durante semanas, meses, años y lo que tarde en crear algo. Y ese proceso le afecta personalmente e inevitablemente afecta a su obra y al resultado de esta obra, ¿no? Y un ejemplo clarísimo de esto son las esculturas no finitas de Miguel Ángel. Cuando empecé este proyecto quería precisamente utilizar el proceso creativo no solo como los pasos necesarios para crear algo, sino como un método de autoexploración personal. Digamos que quería utilizar el tiempo de creación también como tiempo de reflexión y que todo eso se viera reflejado en la obra final. Nuestra forma de trabajar ha cambiado mucho gracias a los avances tecnológicos y parece que muchos de nosotros estamos rescatando técnicas que están más olvidadas, pero no creo que sea por una cuestión de mera nostalgia. Creo que es que muchas veces elegimos la tecnología que tenemos a mano un poco por defecto, ¿no? No porque algo sea nuevo o sea la norma significa que va a ser el mejor método para lo que tú particularmente quieres crear, ¿no? Yo en mi caso particular observé que estuviera componiendo una canción, escribiendo un texto, montando un vídeo o incluso dibujando, a pesar de estar moviéndome por distintas disciplinas como Miguel Ángel, el proceso era prácticamente el mismo. El 90% de las veces estaba sentada en la misma postura delante del mismo ordenador haciendo el mismo movimiento de dedos con el teclado, ¿no? Y yo sentía que esto me estaba distanciando de lo que creaba e incluso hay una barrera física ahí, ¿no? Que es la pantalla. Y esa distancia muchas veces es beneficiosa, ¿no? Porque para el ego, por ejemplo, porque te distancia y no te incumbes tan personalmente con lo que creas.
Pero en este caso yo no estaba buscando eso, porque de nuevo volviendo a Miguel Ángel, una de las cosas que a mí me parecen mágicas de estas esculturas no infinitas es precisamente la relación que él tenía tan estrecha con lo que creaba. Y esa relación tan personal la puedes ver, la notas cuando ves estas esculturas. Tienen algo humano, como si estuvieran vivas, ¿no? Parecen estar luchando contra la piedra por existir. Y bueno, una de las cosas que quería para este proyecto era esa cercanía, ¿no?, con la obra. Unido a esto, nuestra forma de trabajar es también más rápida, porque gracias a los avances tecnológicos y en un contexto socioeconómico capitalista donde se valora precisamente la producción masiva y cuanto más rápida mejor, procesos que antes eran largos y tediosos ahora son cuestión de segundos. Y de nuevo, las cosas no son ni buenas ni malas, ni mejor o peor por definición, sino que si yo lo que quiero es labrar una relación cercana con lo que estoy creando, el tiempo que invierto en esa relación pues es importante, ¿no? En la era de la perfección casi divina, ¿no?, con la realidad virtual y el 3D, y lo que yo estaba buscando era un poco volver a la estética de lo no infinito, ¿no?, a la estética manual, inacabada, imperfecta, humana. Por todas estas razones elegí la técnica de la animación tradicional, que es una técnica que ya casi no se utiliza porque es muy costosa, requiere mucho tiempo y dedicación, pero bueno, es precisamente eso lo que estaba buscando, ¿no? Poder trabajar desde el silencio o la contemplación, poder dar pie a que el proceso creativo sea también un proceso reflexivo. Además es una técnica que deja ver sin reparo esa imperfección del trazo y de la belleza, ¿no?, que tiene el error. Y finalmente es una técnica manual y tangible, y en su forma más primitiva, que es lo que yo he utilizado, que es como la forma más básica, que es lápiz, papel y mano, uno tiene la sensación de estar esculpiendo desde la nada. No solo quería ser yo la única que reflexionara al crear estas piezas, ¿no? Quería también que el espectador formara parte de estas reflexiones cuando viera las animaciones terminadas. Por eso elegí el cine como punto de partida. Para mí, nuestros referentes culturales tienen un papel importantísimo en la construcción de nuestra identidad, y el cine es como la literatura, ¿no? Actúa como una ventana y como un espejo. Nos permite conocer otras realidades, pero también es un reflejo de nuestra propia realidad muchas veces, ¿no? Y bueno, yo elegí una serie de escenas cinematográficas para dibujar, con el fin de que me ayudara a poner cara e imagen a todas esas preguntas que todos nos hacemos, ¿no?, en nuestra propia autoexploración, y que yo me he ido haciendo a mí misma mientras dibujaba, ¿no?, en el proceso de creación. ¿Quiénes somos? ¿Qué nos define? ¿Cuál es nuestro papel en el mundo? ¿Qué es el dolor, el deseo, el género? ¿Qué significa ser libre? ¿Qué papel tiene la política, la sociedad como conjunto en nuestra construcción como personas?